importante presencia de ustedes. Así que en esta noche vamos nosotros a empezar con una breve, presentación respecto de lo que tenemos para esta noche revisar con ustedes, ¿no? Continuando justamente con la temática de la asignatura de teoría de la conducción, tenemos dentro de nuestro módulo que revisar la siguiente información, ¿no? Los mandos en la zona del conductor. Teniendo en consideración que los mandos son complemento de los testigos del tablero de panel de instrumentos que estábamos viendo en la sesión que nos antecedió, en esta ocasión tenemos que decir que los mandos en la zona del conductor justamente son de dos tipos, ¿no? Primarios y secundarios. Antes de entrar a profundidad con este tema, tenemos que decirles que los mandos en la zona del conductor, recordarles nada más, son dispositivos que a través de su uso, ¿de parte de quién? Del conductor, le permiten realizar la conducción justamente para activar algún sistema de vehículo de ser necesario. Es decir, no podemos nosotros esperar que muchos de los sistemas que está equipado el vehículo funcionen de manera automática. Es justamente la consecuencia de la maniobrabilidad de la ejecución de la orden que dé justamente el conductor bajo estas circunstancias. Y pasamos un poquito a detallar lo que son considerados en esta clasificación los mandos primarios. Tenemos como uno de los primeros mandos primarios la llave de contacto. Tenemos también que hacer referencia al freno de mano o de estacionamiento, a los pedales, conocidos estos como pedales de mano, pedales del acelerador, del freno y del embrague. Tenemos el volante, así como la palanca de cambios. Dentro de la clasificación o categorización que tenemos de los mandos secundarios, tenemos la palanca de las luces, la palanca de limpia parabrisas y el tacógrafo digital. Dentro de estos también tenemos que hacer una pequeña observación, ¿sí? Hemos incorporado en esta clasificación, independientemente si los mismos son tanto manuales o de mano o accionados mediante la aplicación del pie. En este caso han estado indistintamente dentro de esta clasificación tanto los mandos primarios y secundarios. Ambos comprenden entre sí los mandos manuales y de pie. Les decía que dentro de los mandos primarios está la llave de contacto. Pues bien, la llave de contacto, como ustedes tienen conocimiento y recordarán, tiene 4 posiciones. La del apagado, o por su nombre en inglés, lock. La de accesorios, abreviatura ACC. Las de encendido o de contacto activado, o en inglés on. Y también tenemos la próxima posición, que es la de arranque o de start o de inicio, ¿no? En este caso, tenemos que las luces de la llave de contacto, perdón, de apagado, es en el momento que usted ingresa la llave, el volante, por ende, tiene su bloqueo, depende del fabricante del mismo, y se puede en esas instancias sacar la llave, ¿no? Sin activar ninguno de los sistemas en los cuales está el vehículo dispuesto a realizarlo para ponerse en marcha. Dentro de la posición 2 tenemos la de los accesorios. Aquí se pueden ya utilizar ciertos componentes eléctricos, como por ejemplo el sistema de audio. ¿Sí? Ustedes saben que dan la posición a la número 2 y ustedes ya pueden ir escuchando su estéreo, por ejemplo. Tenemos también la de contacto activado o de encendido, o por su nombre en inglés, on, que justamente ya pueden utilizar todos los componentes eléctricos. Y finalmente la cuarta posición, que es la de inicio, de arranque o start en inglés,
que justamente prácticamente ya está arrancando el motor, ¿sí? En actualidad, muchas de las llaves de contacto cuentan ya con un soporte inteligente. ¿Qué significa esto? Que el vehículo cuenta con un sistema de tipo inmovilizador que se activa al introducir la llave, que cuenta con un sistema transponder, que ya vamos a explicarles un poquito más, si es que alguien no lo recuerda, en el switch y detectar mediante una antena la ausencia del microchip insertado en la llave. Esto evita que el vehículo pueda ser encendido sin llaves activas en la computadora. ¿Sí? Es una simple implementación de la parte tecnológica en la cual se comunican dos terminales de tipo electrónico con alguna señal en la cual compaginan a través de la aplicación de un código o su configuración para que justamente haga esta vinculación y realice el arranque, ¿no? Ahora, ¿qué es el sistema transponder? ¿No? ¿Qué es el sistema transponder? Es el esquema inmovilizador en el cual está implementado y, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, es una unidad de control del motor, ¿no? Es una unidad de control del motor de tipo electrónico que emite algunas señales justamente a la unidad inmovilizadora que no lo hará hasta que se comunique entre la antena y la unidad de dicho inmovilizador, ¿no? Justamente como les dije, la llave cuenta con un microchip y este tiene que hacer contacto justamente con este inmovilizador, que para el caso más sencillo es como una terminal, ¿no? Es cuando usted conecta dos dispositivos electrónicos, estos tienen que hacer contacto y justamente se activan en ese momento. Otro de los temas que tenemos que recordar en esta noche guarda relación con lo que son los mandos de pie. Y bueno, no estamos aprendiendo nada, solamente estamos recordando. Los mandos de pie son aquellos que se denominan el pedal del acelerador, el pedal de freno y el pedal de embrague. Los manos de pie son justamente los pedales que tenemos y el del acelerador es el que permite que ingrese, ¿qué? Que permite el pedal del acelerador. El momento que lo apretamos, permite que ingrese el combustible en el motor. ¿Ya? ¿Qué tenemos respecto del pedal de freno? Este, en cambio, ayuda a detener la movilidad del vehículo, reduciendo principalmente su velocidad progresivamente y dependiendo de la profundidad con la que usted lo pise, inclusive su detención total, ¿no? En este caso tenemos que hacer un pequeño paréntesis, indicarles qué es lo que debe poseer como tipo de frenos, porque estamos hablando justamente de los frenos. El vehículo debe poseer el freno de servicio o de pedal y debe poseer, por supuesto, el freno de estacionamiento o de mano. Haciendo un poquito más de recuento de este tema, tenemos que el freno de pedal o de servicio, como función principal, como concepción de su implementación, debe permitir detener el vehículo a voluntad de quién, del conductor, y ser regulable desde todo punto de vista, ¿no? Eso indica que está en perfecto funcionamiento. Debe estar formado por dos circuitos de trabajo independiente. Tenemos respecto de lo que se trata del freno de mano o de estacionamiento. Este debe ser capaz de mantener el vehículo inmóvil, totalmente inmóvil, en ausencia del conductor, incluso en vías con pendiente, ¿no? En el caso que el mismo no esté funcionando de esa manera óptima, deteniendo, inmovilizando totalmente al vehículo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ir a un taller mecánico para que lo reparen. Una pequeña observación o una nota, como se dice con letras rojas de peligro, de advertencia, de precaución,
podríamos decir que respecto del freno auxiliar, el freno auxiliar, que es otro que debe estar presente, este debe ser independiente del freno de servicio, ¿sí? Y capaz de reducir la velocidad del vehículo en una distancia razonable en caso de fallo del anterior. Una distancia razonable, depende cómo se lo calificaría, teniendo en consideración que debería lograr una mayor eficacia cuando el vehículo se considere o se encuentre en un estado de falta de control por parte del conductor. O sea, nos sirve como como su nombre lo dice, como freno auxiliar para circunstancias en las cuales, independientemente este tipo de frenos que está implementado, no llegase a funcionar adecuadamente, ¿no? ¿Qué pasaría en el momento, iba a decir el colapso, justamente en el momento que uno de ellos no funcione y peor aún si uno de los tres tengan vinculación entre sí? Tienen que ser totalmente independientes. Bueno, eso lo decimos por tranquilidad del conductor, por cuanto la responsabilidad de su calibración, de su funcionamiento, viene a ser totalmente endosable al fabricante del vehículo, ¿sí? Es una de las características que debe ser justamente chequeado antes de que el mismo salga al mercado. Un dato de importancia que también estábamos revisando en la información complementaria para esta presentación, para poner en conocimiento a ustedes o traer a recordatorio de ustedes. Es un dato importante y nosotros tenemos que decirlo, y les doy una pequeña trivia. Sí, me olvidé de colocarles esta lámina. Y me pregunto, ¿qué tipo de frenos tiene un automotor? Y les doy tres alternativas, mucha atención. El servofreno y freno de manija, opción A. El freno de pedal y el freno de mano, opción B. El freno neumático y freno de tambor, opción C. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A. Servofreno y freno de manija, perdón. Adelante, le escucho. La C, ingeniero. La C, negado. Incorrecto. Otra. La B. La A La es B. Si es Juana. La A, incorrecto. La B. Debe tener el freno de pedal y el freno de mano. Lo dije en la presentación, ¿no? ¿Ya? Listo, continuamos. Tenemos aquí nosotros también un esquema y justamente ya viene aquí la analogía de lo que les acababa de decir y por eso les pregunté. Esta clasificación considera justamente según el sistema de accionamiento y según el elemento que produce fricción. Ustedes saben que para detener la marcha de algo necesita que los dos elementos estén realizando la fricción para que el movimiento se reduzca a cero o tienda a cero, ¿no es cierto? Esa es parte de un principio físico que tenemos nosotros. Entonces, de acuerdo a este cuadro que me he permitido compartirles a ustedes, según el sistema de accionamiento, tenemos varios sistemas de freno, ¿no? El sistema de freno eléctrico, el sistema de freno mecánico, el sistema de freno hidráulico y el sistema de freno neumático. Dentro de estas dos últimas, el sistema de freno hidráulico y el sistema de freno neumático, tenemos un sistema complementario conocido como ABS, EBS, EBO, etc. Según el elemento que produce fricción, tenemos lo que voy a continuación a hacer una pequeña ampliación para ustedes, para que el criterio tal vez, si no lo recordaron todavía, ya les quede un poquito más claro, ¿no? Guarda relación justamente con el freno a tambor o freno de tambor y el freno de disco, ¿ya? Vamos a ver antes de continuar con esto. El freno de tambor, este trabaja con la fricción. Todo freno, de hecho, debe trabajar con fricción.
que se producen en la superficie interior del cilindro denominado tambor, que gira mecánicamente unido a la rueda, y las zapatas, que permanecen fijas sobre un soporte solidario al chasis del vehículo. ¿Qué más tenemos que decir? ¿Cómo trabaja? Ya hablamos de la fricción, ¿no? Este trabaja con la fricción que se produce entre la superficie interior de un cilindro, denominado tambor, que gira mecánicamente unido a la rueda y las zapatas que permanecen fijas sobre un soporte solidario, adjunto podríamos también llamarlo, al chasis del vehículo. ¿Qué tenemos nosotros también que decir respecto de la otra clasificación de frenos? El freno de disco. El freno de disco se caracteriza o se pone en acción cuando usted activa el pedal de freno, genera una presión por la bomba de freno, esta se transmite ante el sistema que contendrá, obvio, el disco de freno, de ahí su nombre, las pastillas de freno y las pinzas de freno, donde actuará, ¿qué? La presión de tipo hidráulica. ¿Qué más tiene de característica este freno de disco? En el interior de la pinza hidráulica existe una superficie plana, justamente que pertenece o corresponde a los pistones, que transforma la presión hidráulica en una fuerza que los va a desplazar. En este caso, ¿qué va a hacer? Va a empujar las pastillas contra el disco y generando, ¿qué? El principio de frenado, la fricción entre ambos para justamente lo que les decía, reducir o tender la velocidad de giro a cero. ¿Sí? Eso en cuanto tenemos que hacer una pequeña aclaración respecto de los tipos de frenos. Acá estábamos también hablando de el pedal del embrague, ¿no? Antes de olvidarnos y saltarnos de tema para ir con la relación del mismo. ¿Qué hace el embrague? ¿No? Incluso esta es pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen para todo tipo de conductor que va a obtener su licencia tipo E o va a renovarla. El embrague sirve para desacoplar y acoplar la caja de cambios con el motor, nada más. Hace el acople y desacople de la caja de cambios con el motor. Le ponen algunas otras opciones, ¿no? Son de tipo las opciones de selección múltiple que generan un poco de confusión. Pero ustedes ya saben que el embrague acopla y desacopla la caja de cambios con el motor, porque justamente el motor es el que genera que el vehículo inicie su marcha, ¿no? Marcha delantera, marcha de reversa, de hecho, también, ¿no? Bueno, eso en cuanto tiene que ver a los mandos de pie. Tenemos a continuación que recordar nosotros lo que son los mandos manuales. Sí, por supuesto, su nombre está claro, ¿no? Son aquellos los que para activarlos utilizamos nuestras manos, ¿no? Y justamente el primero en esta lista está el volante, que sirve para orientar las ruedas directrices. Orienta las ruedas directrices y permite que nosotros tengamos el control de la dirección de nuestro vehículo por donde nosotros queremos que éste vaya, ¿no? He ahí la bondad, la ventaja de ser el conductor, que justamente, y guardar el cuidado en cada una de las maniobras que usted realiza en la conducción, en operación de carga, de unidades de carga pesada, para poder realizar cualquier maniobra de manera justamente lo que siempre buscamos, segura. ¿Qué más tenemos nosotros dentro de los mandos manuales? La palanca de cambios, ¿sí? ¿Esta para qué sirve? Ya sabemos, sirve para seleccionar las velocidades o marchas. A continuación, ¿qué tenemos nosotros dentro de los mandos manuales? El freno de mano. Su nombre es de paso redundante con la temática y sirve, como les decía, para inmovilizar el vehículo. Tiene que inmovilizarlo totalmente, ¿no? ¿Qué más tenemos nosotros dentro de los mandos manuales? El freno de estacionamiento de tambor. Ya recordamos un poquito lo que era el freno de estacionamiento de tambor. Y este sistema
de freno de estacionamiento de tambor tiene justamente, es de mando mecánico exclusivamente, se activa por la fuerza muscular del conductor y no es amplificada más allá del efecto de la propia longitud de la palanca de mando, ¿no? Por eso es muy importante que usted realice permanentemente la calibración, ¿no? Debe ser mucho más fino, digamos, la aplicación o la efectividad de este freno de estacionamiento. Basta, creo yo, con que recorra la mitad de su recorrido y que realice frenado total, la inmovilización total del vehículo para darnos cuenta que está perfectamente en buen estado, ¿no? Preocupémonos un poco cuando tengamos que ejercerlo hacia su totalidad. Eso como recomendación para que lo tengan en cuenta. Tenemos también respecto de este sistema, que sí es sencillo desde todo punto de vista, como lo podemos decir. Como todo sistema de frenado, trabaja con la fricción, ¿sí? Y como les dije, ¿no? Justamente la fricción en un cilindro denominado tambor, que ¿dónde estaba unido? A la rueda, ¿sí? ¿Dónde estaba? O esta varilla intermedia tiene que desplazarse hacia, hacia un igualador de recorrido de los cables. Esa es la parte interna del funcionamiento que no creo que es necesario redundarlo en el mismo para que nosotros recordemos. Y finalmente, para concluir la exposición de esta noche, tenemos el freno de estacionamiento de disco. De manera análoga con el tema anterior, tenemos que este justamente funciona o se activa con la aplicación de la fricción. Por supuesto, hay un cable, no sé si ustedes lo recuerden, el famoso cable Bowden actúa sobre la palanca del freno y esta sobre el elemento denominado husillo que lo hace girar. El husillo se encuentra fijado normalmente o axialmente, que es una dirección axial. No sé si ustedes recuerdan, paralela a cierta distancia, ¿no? Axial, en el mismo sentido de la fuerza que se está realizando. Entonces está en la dirección axial a la pinza, por lo que solo puede rotar sobre sí mismo, nada más. Transmite su giro a la tuerca de ajuste, que transforma el movimiento giratorio lineal. Por supuesto, estamos hablando de la paralelismo axial, por lo tanto va a generar un movimiento en sentido lineal que lo desplaza al cono contra el pistón. Es lo único que realiza, ¿no? Para que nosotros hagamos un poco la familiaridad de este sistema. ¿Qué va a pasar con el émbolo? Empuja las pastillas contra el disco, ¿sí? Reemplaza todo lo que es el sistema anterior, se activan ciertos elementos justamente en base a los dispositivos que tienen, se conecta uno con otro y al final produce el frenado del vehículo, ¿sí? Porque se dirige hacia el disco. Al liberar usted el freno de estacionamiento, este gira en sentido contrario y por supuesto ya no va a haber giro, ya se está deteniendo, retorna a la posición habitual y en ese momento es cuando ya se da el frenado total y absoluto mediante el sistema de freno de estacionamiento de disco, ¿no? Bueno, esto es algo incurrimos un poco en el tema de mecánica, pero creo que era necesario también para que nosotros entendamos, ¿no? Entonces, esta noche nosotros hemos revisado lo que es el tema de los mandos que tenemos en la zona del conductor. Hemos hecho la clasificación de mandos manuales, mandos de pie, una categorización también de acuerdo a su relevancia, los mandos primarios, los mandos secundarios. Hemos hecho una pequeña ampliación respecto de cómo funcionan los distintos sistemas de frenos que tienen que ser totalmente individuales. El sistema para el frenado está basado en la fricción. Dos elementos que friccionan definitivamente detienen la marcha de un vehículo. Esos tienen que ser revisados permanentemente. Cada uno de sus elementos tiene que estar calibrados como es correcto, como es debido y por supuesto, el conductor es el único responsable de llevar a cargo el control de su vehículo. ¿Qué es lo que sucedería
Si yo como conductor pierdo esa capacidad de control, de dominio sobre el vehículo que estoy conduciendo. ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración esa situación. Recae sobre nosotros la responsabilidad de mantenerlo, primero, en buen estado, segundo, conocimiento, inclusive saber de cómo funciona cada uno de estos sistemas para poder conocer las bondades o en su defecto, aunque en la actualidad parecería que no hay, o sería una posibilidad en varias alternativas, o al revés, en el sentido de que se sucediese alguna emergencia que tuviese que ser responsabilidad o irresponsabilidad, podríamos decir, de parte del conductor, que es lo que nosotros justamente estamos esperando y buscamos que no se presente, sobre todo porque nosotros ya tenemos una experiencia conduciendo por lo menos vehículos livianos, ¿no? Y si por ahí, por temas laborales, tal vez hemos tenido la oportunidad de conducir este tipo de vehículos, pues créanme y sepan que no hay mejor precaución que saber y conocer todos y cada uno de los sistemas de los cuales están equipados, maquinarias, vehículos, etcétera, que están bajo nuestra responsabilidad.